Desde 1939 a 1945, la humanidad atravesó uno de sus momentos más oscuros, la Segunda Guerra Mundial. Oskar Schindler, empresario nacido en el Imperio Austrohúngaro, llegaba a Cracovia con el fin de hacer negocios en pleno conflicto ante la oportunidad que ésta le presentaba. Y es que el hecho de que sus empleados sean judíos le daba un mayor margen de ganancia, el cual supo aprovechar al máximo acumulando una gran riqueza. Aunque sin darse cuenta, lo que estaba gestando era aún más grande que una simple fábrica de esmaltado. Schindler terminó por salvar la vida de unos 1200 judíos que estuvieron exentos de las temibles cámaras de gas al estar bajo el ala del empresario, acontecimiento que le valió el título de héroe y cuya historia fue llevada a la gran pantalla. Esta es la historia de la lista de Schindler y de todas sus desventuras. Oskar Schindler. Esta cinta terminó por ver la luz en 1993, llevándose todas las luces no solo de Hollywood y todo el pueblo judío, sino que del mundo entero. Contra todo pronóstico, fue un éxito de taquilla y obtuvo unos cuantos premios como el Oscar a Mejor Película. Pero esto es casi el final del camino, o mejor dicho, una parte muy adelantada de su historia. El inicio de todo comenzó con este señor, Poldek Pfefferberg, que fue sobreviviente del Holocausto, más específicamente uno de los conocidos judíos de Schindler. Resulta que en 1963 intentó que la crónica de su salvación gracias a Oskar Schindler fuera contada por Hollywood, más concretamente por la Metro-Goldwyn-Mayer, acuerdo que no proliferó. Y no fue hasta 1980 que Poldek conoció al escritor Thomas Keneally, quien posteriormente escribió la novela El Arca de Schindler en base al relato de Poldek, consagrando por completo la obra al ganar el premio Booker, uno de los premios literarios más prestigiosos. Esto provocó que Sid Sheinberg, por aquel entonces presidente de MCA, actual Universal Pictures, le envía a Spielberg la reseña sobre el libro que el New York Times había publicado a sabiendas de que Steven es judío. Su reacción fue fascinación y más temprano que tarde Universal compró los derechos de la obra para que éste la dirija. Sin embargo, el proyecto era demasiado grande y exigente incluso para él, ya que afirmó que no era lo suficientemente maduro como para abordar una epopeya de ese calibre. Esto causó que el proyecto pasara de mano en mano. Para Spielberg, el indicado era Roman Polanski, que en carne propia había sobrevivido al gueto de Cracovia y que su madre había sido asesinada en Auschwitz. Este la rechazó, pero años después contaría su propia historia con el pianista. Steven fue por otras opciones, como Sidney Pollack, que también la rechazó. E incluso Billy Wilder fue otro interesado en llevar a cabo el proyecto, pero no hubo acuerdo. Finalmente cayó en manos de su amigo Martin Scorsese, aunque no por mucho tiempo, porque en 1988 volvió a Spielberg, quien le había intercambiado a Scorsese el remake de Cabo de Miedo que él estaba por dirigir. Esto a raíz de que según él sería una oportunidad perdida de contar una historia allegada a sus antepasados. Universal dio luz verde, pero con la condición de que este antes dirija Jurassic Park, que de hecho salió ese mismo año. Con guión de Steven Zaillian, el rodaje comenzó en marzo de 1993 en Cracovia, en lugares donde sucedieron los hechos reales o en cercanía con estos. Lo cierto es que las filmaciones supusieron un gran desafío para todos, incluso hubo algún que otro altercado. Por ejemplo, cerca de los lugares de grabación se hicieron pintadas antisemitas, o hubo una vez que el actor Ben Kingsley casi se va las manos cuando un hombre de origen alemán insultó a un compañero israelí. Por su parte, Spielberg vivió el rodaje de diversas formas, afirmando que recrear algunas escenas le sacaba todas las fuerzas en seguir con el proyecto, pero fue su esposa, la actriz Kate Capshaw, quien le devolvía las ganas de continuar con la cinta. Asimismo, Jurassic Park también contribuyó con esto, debido a que Steven le dedicaba varias horas de la tarde al montaje de la misma cuando no estaba en grabaciones, lo que significaba relajar la mente con una película super chill. Otro aspecto que tuvo un tratamiento especial fue la fotografía, que fue altamente influenciada en un documental sobre el Holocausto, Shoah, del cineasta francés Claude Lanzmann. Esto implicaba grabar la película como si fuera un documental para darle más realismo. Otras decisiones fueron prescindir de un guión gráfico o storyboard, no usar Steadicam, no grabar planos elevados y tampoco usar zoom, un tipo de objetivo con el cual se puede variar la distancia focal. Aunque lo que más destaca en este apartado es el uso del blanco y negro para acentuar más la idea del realismo, así como un homenaje hacia el cine expresionista alemán y al neorrealismo italiano. Quien no podía faltar a la fiesta fue John Williams, que compuso la banda sonora original para la cinta. En este sentido, el tema principal fue interpretado a violín por Itzhak Perlman, de origen israelí, considerado uno
uno de los mejores violinistas del siglo XX. Cabe mencionar la participación del clarinetista argentino Giora Feitman, cuyos solos se pueden escuchar durante todo el film. El reparto principal es otro elemento que no podemos obviar. Empezando por el protagonista, se tuvo en consideración a Warren Beatty, pero a Spielberg le preocupaba que este no pudiera disimular su acento, aunque lo que más pesó en la decisión de no seleccionarlo fue que ya era una figura consagrada en Hollywood, y Steven pretendía a alguien menos conocido, con el fin de que la fama del intérprete no ensombreciera al personaje de Schindler. Por esta misma razón, actores como Kevin Costner o Mel Gibson tampoco obtuvieron el papel, pero quien sí lo logró fue Liam Neeson, de nacionalidad británica e irlandesa. Este fue visto por el director cuando interpretaba un papel de Anna Christie en Broadway. Por su parte, el antagonista principal, Amon Good, quedó en manos de Ralph Fiennes, que Spielberg pudo ver en Cumbres Borrascosas. Fiennes engordó 13 kilos para el papel, se empapó de todo tipo de información sobre la época y hasta habló con supervivientes del Holocausto que llegaron a conocer al mismo Amon Good. El actor se parecía tanto a Good que cuando se puso el traje de la SS, la superviviente Mila Pfefferberg tembló de miedo la primera vez que lo vio. El siguiente personaje fue Itzhak Stern, interpretado por Ben Kingsley. Este, a diferencia de los ya mencionados, era un actor muy conocido debido a que ya había ganado el Oscar a Mejor Actor por su papel de Mahatma Gandhi en la película de 1982. Con este personaje se tomó una decisión muy interesante, y es que Stern es la conjunción de tres personas. El mismo Stern, el gerente de la fábrica Abraham Bankier y el secretario personal de Good, Mietek Pemper, quien ayudó a recopilar los nombres para la conocida lista de Schindler. Y antes de avanzar, quiero remarcar el impresionante trabajo que se hizo para la escena final con los judíos de Schindler, que fueron localizados con el fin de grabar esta escena, 128 en total. Dejando atrás la producción, la película presenta varios simbolismos muy bien marcados. El primero es uno ya mencionado, como es el blanco y negro, representando al propio Holocausto. Spielberg dijo: "Para mí, el símbolo de la vida es el color. Es por ello que un film sobre el Holocausto debe ser en blanco y negro". Otro simbolismo se encuentra en las velas, que marcan el inicio y el final del nazismo como potencia. Para ilustrarlo, al comienzo de la cinta se ve una familia celebrar el Sabbat, luego de encender una vela. Esta progresivamente se va apagando para pasar al humo de un tren, haciendo alusión a los incineradores. Pero en sí, esta escena marca el inicio del caos, y el siguiente Sabbat, que se celebra en la fábrica y que el mismo Schindler permite, puntualiza el final de la guerra, casi como un destello de color y esperanza hacia el futuro. Pero el simbolismo que más llama la atención es la niña de rojo. Esta aparece y se muestra especialmente ante la vista de Schindler para luego tener un trágico final. De manera casi imperceptible, la puesta en escena nos hace sentir como si la niña solo existiese en la mente de nuestro protagonista, ya que por momentos parece un ser etéreo, a quien los soldados parecen no ver, al menos no de momento. Pero es acá cuando Schindler cambia y comienza su camino a la redención. Spielberg comentó esto: "Era tan obvio como una niña vestida con abrigo rojo caminando calle abajo, y a pesar de ello no se hizo nada, como bombardear las vías férreas alemanas. Nada se hizo para pararlo". Esto en referencia a que el gobierno de los Estados Unidos sabía sobre el Holocausto, pero nunca hizo nada para detenerlo. El estreno fue un éxito, la crítica la amó y en aquella ceremonia de los Oscar obtuvo 7 de 12. Mejor película, director, guión adaptado, fotografía, banda sonora, montaje y dirección artística. Quienes también se hicieron oír con sus críticas fueron otros cineastas, que en este caso dijeron de todo. Billy Wilder, que había sondeado para ser el director, llamó a Spielberg y le dijo: "No podían haber encontrado a un hombre mejor. Esta película es la absoluta perfección". Por su parte, Polanski, que la había rechazado, comentó: "Ciertamente yo no podría haber hecho un trabajo mejor que el de Spielberg porque no podría haber sido tan objetivo como él". Otro fue Kubrick, que estuvo a punto de hacer una cinta sobre el Holocausto, pero cuando su guionista le dijo que el film de Spielberg era una fiel representación del hecho, este le respondió lo siguiente: ¿Pensás que es sobre el Holocausto? El Holocausto fue el asesinato de más de 6 millones de personas. La lista de Schindler trata sobre 600 que sobrevivieron. Bajo el nombre Aryan Papers, esta habría tratado sobre un muchacho judío y su tía que sobreviven a la guerra ocultándose por toda Polonia y simulando ser católicos. Por el contrario, hubo otros directores a los que no les gustó para nada la película. Jean-Luc Godard acusó a Spielberg de llenarse los bolsillos retratando una tragedia, mientras que la viuda de Schindler, Emily,
vivía en la pobreza en Argentina, aunque el director no cobró por la cinta e incluso decidió donar todas las ganancias a una organización creada por él encargada de preservar testimonios sobre el Holocausto. Michael Haneke criticó la escena de las trabajadoras y las duchas. Hay una escena en la película en la que no sabemos si de las duchas del campo sale agua o gas. Solo se hace algo así con una audiencia ingenua como la estadounidense. No es un uso apropiado de la forma. Spielberg lo quiso hacer bien, pero fue tonto. Un dato: Haneke nació en 1942 durante el reinado de los nazis en Múnich, Alemania. Thomas Keneally, el escritor de la obra basada en la película, afirmó no haber recibido nada por sus aportes en la cinta. Y por último, el director Claude Lanzmann la consideró un melodrama de mal gusto y una deformación de la verdad, afirmando lo siguiente: la ficción es una transgresión. Estoy totalmente convencido de que se debe prohibir su representación. También criticó que la historia se haya contado desde los ojos de un alemán. Les recuerdo que Lanzmann es el director que anteriormente mencioné. Su documental Shoah, que se trata sobre el Holocausto, sirvió de gran inspiración para la lista de Schindler. Más allá de esto, la lista de Schindler tuvo otras controversias, como censura en algunos países al ser bastante gráfica e incluir escenas difíciles de ver. Lo cierto es que, sea para bien o para mal, la cinta no dejó indiferente a nadie, ni para aquellos que quedaron conmovidos por la trama y mucho menos para quienes les pareció una falta de respeto.